Bueno, empecemos, señores, porque tenemos 3 temas por los cuales, para poderlos abarcar, vamos a tener que andar muy rápido y sus intervenciones van a tener que ser cortas. No la veo. Ayer, jueves 19 de abril, se celebró un nuevo aniversario del desembarco de los 33 orientales en la playa de La Graciada. Fue el número 193. La Cruzada Libertadora de 1825 es considerada por distintos historiadores como uno de los acontecimientos más importantes de la historia del país. Es que fue cuando un grupo de hombres liderados por Juan Antonio Lavalleja llegaron desde territorio argentino para recuperar la independencia de la provincia oriental, comprendida por el territorio uruguayo y parte del actual estado brasileño de Río Grande, que en ese entonces integraba nuestro territorio. Todo bajo dominio brasileño. Un acontecimiento que tiene muchos elementos que todavía se discuten, como el número de aquellos, si realmente fueron 33 y si fueron todos ellos orientales. Es cierto, hay un ruido que está molestando a Gonzalo. Ahí está. Creo que se pegó. Hay que ver la cara del ruso. No, lo tenían como atrás, con la nuca, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si comenzamos entonces? No, Gonzalo lo que me decía es importante que sean 33 o que no lo hayan sido, que hayan sido No, más. creo que no, creo que la historiografía ya revisado desde el libro de Barrios Pintos, que demostró que no 33 sino 40, incluso su número siempre revisable, porque hubo más de una lista, en función de una pensión. La lista fue alterada en función primero de múltiples cosas. La escribió Lavalleja y después la Oribe. La inventó Oribe cuando y luego además hubo otras cosas. Hubo alguien que quedó fuera porque se supone que estaba muerto y apareció unos años más tarde. Digo, no, estoy acá. Una época en la cual la dispersión, esos hombres que estaban en armas casi como un oficio, entonces se sumaban otros ejércitos, desaparecían del territorio mucho tiempo, era muy difícil establecerlo. Barrios Pintos demostró ampliamente que no eran exactamente 33, el número es una clave masónica, fue una lista oficial, se pintó así por Blanes, que fue el cuadro que lo inmortalizó. No fue el primero, ¿no? No fue el primero, hubo el de una mujer, Pepita Palacios, antes, y yo creo que tampoco importa demasiado. En esencia es un mojón en el ciclo independentista, muy, muy importante, sin duda. No hay que ponerlo como un antes y un después, ni la ruptura. ¿Es el más importante? No sé cuál es el más, tampoco creo que sea un concurso. Yo creo que ninguno puede contarse sin los demás. Juan dice que no con la cabeza. No, veamos. Ninguno, cualquiera puede contarse sin los demás, porque depende de dónde quieras poner el acento. Si vos decís, toma de conciencia de ser una comunidad distinta a las otras, probablemente todo el episodio del Éxodo haya sido la forja más impresionante de eso, ¿no? Pero ¿y qué haces con las instrucciones del año 13? Es un esbozo de proyecto republicano fantástico. ¿Qué lugar le das? Luego aquí es una declaración de voluntad bastante formal. Todavía faltaban muchos elementos. El país, de hecho, nace en el 30. Lo que no se puede es contar una sola fecha y centralizar en ella toda la significación. Todas son importantes, pero como una cadena de cosas, ¿no? Pero a mí me interesaba, en este año, porque ya hemos tenido tertulias con esta fecha y la hemos evocado, me interesaba observar la religiosidad de este Uruguay que es tan atípico en el resto de América Latina, ¿no? Bueno, por algo pusimos el himno de la Virgen de los 33, la considerada Virgen, que es una tallita mínima, hecha en madera misionera, ¿no? Paraguaya, misionera, tallada por los indios misioneros, vinculada con la presencia
en el fondo de los tiempos de indios guaraníes, en el territorio que era parte de la vaquería del Mar de los jesuitas, y luego vinculada al proceso de fundación de la Villa de la Florida, el viejo pueblo del Pintado y demás. Pero ayer fue un día para mí muy curioso, porque mira, qué cosa, no se festeja porque se corre por aquello de los feriados para el lunes, porque tú dijiste conmemoramos. No sé si conmemoramos, no evocamos con la memoria. Se convirtió en un feriado más. Y sin embargo es la Virgen del Verdún. Y la Virgen de los 33, que es desde 1961, la Virgen patrona del Uruguay, es algo que baja, digamos, desde la Iglesia Católica. Esta es la Virgen patrona. Tiene una devoción mucho menor que esa virgencita más popular, que se convierte de culto local en un culto nacional y que llama muchísimo la atención. La peregrinación que convoca una cantidad de gente, porque yo he estado y es impresionante. Exacto, entonces digo, caramba, el fenómeno me llamó la atención. Es la Virgen, ¿no? Es la Virgen María de cualquier forma. Bueno, sí, para los creyentes sí, pero yo me quedé... Perdón, ¿no? Pero me quedé colgada en el fenómeno de las devociones. Y hablando ayer de esto, me enteré de una cosa. Digo, la devoción puede tener los caminos más extraños, ¿no? En una chacra en la zona de Solís de Mataojo, hubo, en fines del siglo XIX, unos italianos que vinieron al lugar, fueron recibidos por el patrón del lugar y le pidieron permiso para hacer un altarcito. Tenemos una virgen que era importante en nuestro pueblo, San Silviano. No, ni idea tenía. Una virgen, perdón, un santo, San Silviano. Con el tiempo hay una capilla y es una fecha importante y va casi todo Solís de Mataojo. Entonces digo, las veneraciones, los cultos se generan muchas veces a contracorriente de lo que oficialmente indiquen las autoridades eclesiásticas. Y ese fue el fenómeno que a mí me llamó la atención. La Virgen de los 33 tiene detrás, bueno, la voluntad de la Valleja, la de Oribe, la de todos estos hombres, sin embargo, no tiene de pronto la presencia que tiene otra que nació de la gente, ¿no? Juan. Bueno, yo creo que el número 33 es importante. El número 33 es importante porque lo que quiere establecer es establecer el sello de que esto es una cosa masónica. Bueno, la mayoría de los integrantes, líderes de ese desembarco eran masones. Bueno, yo creo que ese es el significado de los 33, por eso ese número es inamovible, ¿no? Bueno, pero yo quiero decir, claro, es una manifestación diciendo somos nosotros, aquí estamos, ¿no? Yo lo que quiero ver, algo que pues, seguramente a Ana no le va a gustar, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que vinieron de Buenos Aires dos lanchas, una con Manuel Oribe y otra con La Valleja, y se juntaron en territorio nacional con el ejército de Fructuoso Rivera. Es decir, que exactamente fue el pacto fundacional, digamos, algo así como la tregua que hicieron, porque de ahí salieron los partidos. Monzón, por el favor. Pre-abrazo del Monzón. Eso fue era claramente los partidos fundacionales, es decir, los blancos que venían de la Argentina y que eran pro-argentinos, y los colorados que eran pro-brasileros y que estaban acá. Y que tuvieron toda clase de contactos con la República de los Farrapos, después, posteriormente. Ahora, esa paz entre esos proto-blancos y proto-colorados duró 10 años, porque los 10 años ya estaban en guerra y siguieron durante 70 años peleándose. Es decir, hasta 1904 se siguieron peleando, ¿no? Bien, vamos a... Ana no está de acuerdo con tal cual tú lo adelantaste, porque creo que además te adelantaste mucho en la historia, pero bueno, vamos a completar la rueda antes. Mauricio. Bueno, yo creo que lo primero para rescatar es el desembarco de los 33 que vinieron en un acto de recuperar territorio nacional. Y tenían una característica, digamos, porque viene tan barajada la mano que daba la impresión que llegaron los 33 a la playa de La Graciada, que no era agraciada, sino graciada. Graciada, sí, de La Graciada. Que llegaron a tierra y se pusieron a cantarle a la Virgen. Digamos, quedó medio... La puesta en escena exageró lo de la Virgen. Quedó lo que señala Bajones es muy importante, digamos, sí, era había una presencia masónica en los caballeros orientales acá, en Venezuela, en todo el movimiento revolucionario americano, ahí está. Menos Artigas. Bueno,
Pero lo que más quiero señalar, porque es de las cosas que generalmente se dan por sentadas sin precisar, es que de alguna manera en ese desembarco estaba presente la esencia de la estructura social de lo que entonces era la banda oriental. Es decir, ahí había criollos, ahí había guaraníes, indios guaraníes, el territorio no tenía límites todavía, ahí había negros que tomaban los nombres de otros comandantes. De sus amos. Seguro. Ahijados, de sus amos. El Oribe que aparece era de la familia Oribe. Los esclavos venían con nombres africanos. Claro, y los Artigas también. Pero también tomaban, y los indios también hacían eso, terminaban tomando sin ser esclavos de... por admiración también. Aparecían nombres... Y bueno, comenzó una gesta, un país que se subleva sobre la base de un hecho que a nosotros nos identifica en la tradición, junto con esa secuela que nombraba Ana, el éxodo, las instrucciones del año 13. Congreso de Abril. Y entonces me parece que en primer lugar eso. Y luego el entendimiento que logran en ese rancho del Monzón, Rivera y La Valleja, donde se discuten, porque no era sencillo resolver ese litigio de alguien que era comandante de la campaña por parte de los portugueses y de los orientales de La Valleja que desembarcaban. Y cómo llegaron a un entendimiento por la vía que fuere, con las acreditaciones que fueran, el hecho que lo lograron, y ahí comienza el camino del quinqueño hacia la independencia, ¿no? Gonzalo. Sí, a mí casi que prefiero escuchar a Ana en que no está de acuerdo con Juan, porque yo venía... Juan, gracias Gonzalo. Juan cometió un anacronismo que me parece importante. Luego, la mayor parte de los 33 fueron blancos. Luego, en el tiempo, cuando la bandería... Y no todos, la mayoría. Hubo algunos que fueron pelearon colorados, junto a Rivera, además. Por supuesto. Pero cuando digo luego, digo mucho luego. Entonces es un anacronismo importante y peligroso poner a los partidos cuando todavía no existían, utilizar la voz partido, que viene de partir y que era una voz absolutamente negativa en el siglo XIX y no significaba lo que significa ahora. Y hay que entender que las banderías surgen en torno a los fuertes personalismos que ya están presentes acá, pero que todavía no son ni siquiera una fuerte corriente de opinión. Cuando este territorio, Mauricio utilizó más de una vez la palabra territorio y es muy correcta, era un territorio, todavía no era un país independiente. Estaba precisamente en esta instancia el tramo final de la definición como tal. Cuando este territorio se constituye en un país que se reconoce como nuevo en el Concierto de las Naciones, que es lo que dice la Convención Preliminar de Paz del 28, allí el problema de límites incluso no estuvo presente en el primer momento, porque se declara la ex provincia cisplatina. Que con lo comprendían los territorios de las misiones. Exacto. Entonces, indirectamente fija límites solo por decir que era la cisplatina, porque la cisplatina tenía los límites fijados desde el Congreso del 21. Pero todo eso dio lugar a muchas discusiones. Nosotros tuvimos que pelear cada ola, cada granito de tierra. Y finalmente ceder, que fue. Ceder muchísimo. Estuvieron en discusión muchísimo tiempo. La gente se olvida siempre de Reyes. Reyes el agrimensor, el que tuvo que ir a la frontera después del año 51, los tratados 51, con el brasileño a fijar los mojones. A las trompadas terminaron y se terminó viniendo para Montevideo furioso, no puedo con O sea, arrastramos durante décadas definir el territorio porque sucede así cuando surge un país nuevo. Entonces, el anacronismo, yo entiendo lo que Juan quiso decir, con el tiempo luego blancos y colorados ya estaban presentes allí, o esos hombres fueron claramente luego o a un sector o al otro, pero no lo eran entonces, sería un anacronismo además, peligroso decir. Además estamos hablando de La Valleja como líder y en realidad el líder blanco es Oribe, ¿no? Que más tarde, además el enfrentamiento es Oribe-Rivera, que se podría considerar. Pero La Valleja es la
tercera pata en ese lío, Sí, yo porque sé que es la La Valleja se queda Pero es del lado de anterior a los Oribe, partidos. está esa supuesta declaración de me equivoqué, me tendría que haber quedado en el otro partido, el otro es el de la Patria, un La Valleja ya muy viejo, que además muere a los 2 o 3 días que le pega un bastonazo en la cabeza a Venancio Flores, se le hace la autopsia para saber si Flores tuvo o no responsabilidad política. Ana Monterroso dice, murió como todos los La Valleja del corazón, con lo cual salda el conflicto. O sea, en la conformación de las banderías y la posterior definitiva forma de los partidos hay una larga evolución y hay que ser muy cuidadoso con los tiempos y no cometer anacronismo. Eso fue mi discusión con Juan, o mi no acuerdo con Juan. Que te lo adelantó. Yo por una alusión puedo decir algo más. Podés decir algo. Yo creo que los partidos van siendo, es decir, van siendo, y creo que el origen de los partidos es que el Uruguay estaba entre dos federalismos, el federalismo brasilero y el brasilero que después se manifiestan los farrapos y toda esa cosa por el estilo, y el federalismo argentino. Es decir, eran dos federalismos distintos y se peleaban por eso, y esa tendencia a ser pro-argentino, pro-brasilero sigue 50 años después, a lo largo de 50 años. Es decir, se manifiesta, por ejemplo, en el sitio Paysandú, se manifiesta en todo momento. Después los partidos cambian, es decir, después el Partido Colorado se convierte en el Partido Urbano y el Partido Nacional en el Partido Rural. Pero después de la Guerra Grande. Claro. Quedaron 8 años. En la Guerra Grande ya quedan claramente definidos que hay dos. Claro. Pero y ahí empiezan a definirse que nosotros somos los urbanos, nosotros somos los rurales, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo, es decir, son dos federalismos distintos, ¿no? Aunque el federalismo brasilero después lo apoya el Partido Nacional, ¿no? No. No Sarabia, no fue. No. Sarabia era brasilero, que era distinto. Bueno. Saraiva. Pero combatió en Brasil. Claro, por eso digo, defendiendo la provincia de Río Grande, ¿no? Un federalismo bajo imperio, no olvidar. Claro. Formas políticas pero los raras farrapos que fue un existen. intento de independizarse. Claro, pero Por eso. la República Bueno, Federativa. Bien, volvamos a la Virgen de los 33 y el planteo de la Virgen del Verdún. Como ¿quieren alguien agregar algo? Gonzalo, me parece que ese aspecto te faltaba, ¿no? Bueno, no me animo a meterme en el otro. Animate, que te estoy dando la palabra. Hablemos de la Virgen. A mí la verdad es que siempre me ha costado mucho entender, primero, la importancia de los mitos y de los ritos en la sociedad. Me pasé años luchando contra esas cosas hasta que me di cuenta que eran absolutamente fundamentales. Toda sociedad, toda cultura necesita sus mitos y necesita sus ritos. Me costó mucho entenderlo, pero al final lo entendí al punto tal que considero que hoy día de los problemas que tiene el Uruguay es que ha perdido sus mitos y sus ritos. Pero eso lo requete comprendí. Después me costó también entender lo de los símbolos, ¿no? La bandera, el escudo, las estatuas, la importancia de eso. Eso me cuesta bastante más, pero también termino aceptando. Lo que no termino de aceptar es cuando la estatua cobra vida. Y entonces la estatua se le reza, se le piden cosas, las cosas suceden o no, y si suceden se le agradece, se hacen peregrinaciones. Eso me ha costado mucho y sigo sin poder entenderlo. Es cuando el objeto termina cubriendo vida propia, ¿sí? Porque el mito está ahí. Simbológicamente. Sí, pero tiene vida propia, es decir, tiene una vida, actúa, o por lo menos la gente piensa que sí que actúa, porque todas estas peregrinaciones y estos. Entonces eso a mí me causa curiosidad en realidad. No me causa curiosidad esto que dijo Ana, de que nosotros, la Iglesia Católica, tengo entendido, Juan XXIII fue la que determinó que la Virgen patrona era la Virgen de los 33, pero después resulta que el pueblo tal vez no lo siente así. O hay otra que tiene una devoción mayor. Esas cosas me resultan curiosas, pero veo que es una fuerza importante en la sociedad, ¿no? Que quieren darle a estas estatuas poderes que evidentemente no tienen, pero que la gente quiere creer que sí que los tiene. Quizás necesita. Hay un libro muy interesante de Huysmans, que era un escritor francés, ateo, descreído, que se llama Le Foule de Lourdes, las muchedumbres de Lourdes, que fue a Lourdes a estudiar precisamente cuál era el fenómeno ese de la peregrinación, siendo un ateo militante.
y volvió convertido. De modo que es un libro muy interesante para leer porque eso explica... ¿Tú crees que yo debería hacer una peregrinación? No, pero yo creo que alcanza con que leas el libro porque capaz que te ilustra. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa acá? Así podemos entrar los 3 temas que me parecen igualmente importantes. Sí, porque es un forceps importante, que entren 3 temas en esta mañana.